Una de las características notables de la Iglesia cristiana desde sus principios fue la forma en que cuidaron a los necesitados en la comunidad. El ocuparnos de las necesidades de la gente no es algo extra o algo opcional, no. Al contrario, el ayudar y ocuparnos de las necesidades de las personas está en el mismo corazón, en el centro de nuestro llamado a ser seguidores de Cristo. Por eso debemos tomar la decisión de encontrar la forma de bendecir a la comunidad y con nuestros dones espirituales dados por Dios, ayudar en sus necesidades. ¿Quieres conocer cómo Jesús atendió las necesidades físicas y espirituales de las personas? Entonces no te apartes, quédate con nosotros durante todo el estudio 9 de Escuela Sabática titulada Jesús ministraba en sus necesidades. Ya estamos en el estudio número 9, que se titula Jesús ministraba en sus necesidades. Jesús dirigió su ministerio hacia las necesidades de las personas. Aquellas personas, aquellas vidas que necesitaban una mano amorosa, aquellas vidas que eran más vulnerables, esas personas que estaban con necesidades, eran las personas más abiertas al toque divino de nuestro Salvador. Para este estudio tenemos a nuestro hermano Anthony Vera. Hermano, bienvenido. Gracias por estar en nuestros estudios y poder tratar de profundizar un poco y entender y hacer práctico esta lección donde Jesús ministraba en las necesidades. Pero antes de abrir la palabra de Dios y de comenzar con este estudio, vamos a pedirle que por favor tenga una oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque ha sido maravilloso al darnos la vida y la oportunidad de leer y compartir tu palabra aún en libertad. Te pedimos que ella nos transforme al estudiarla y que cada día, Señor, podamos encontrar cada vez más sentido a nuestra vida y propósito, Señor, para ella y el deseo aún más ferviente de verte regresar. En Cristo Jesús. Amén. La lección de esta semana tiene un contexto histórico bastante interesante. Y para poder entenderla es vital que nosotros sepamos cuál es ese contexto. Para ello le vamos a pedir a Erika que por favor nos amplíe esta información. Ismael, el contexto histórico de esta semana habla de varios milagros de sanación y restauración que realizó Jesucristo. Vemos, por ejemplo, el caso de la hija de Jairo, la cual Jesús resucitó. Y además, la mujer que tocó el manto de Jesús, quien fue sanada. Ambos casos fueron acciones de fe. La mujer y el padre de la niña sabían a quién estaban acudiendo, al dador de la vida. Por eso tenían plena convicción de que Jesús podía hacer un gran milagro. Vemos otros dos casos. Uno, el ciego de Bartolomeo, y dos, la del paralítico de Betesda. Y notamos algo interesante en estas historias. Jesús les pregunta a ellos, ¿qué quieres que te haga? ¿O quieres ser sano? Con esto vemos que Jesús está ayudando a la gente en función de lo que necesitaban. De hecho, podríamos utilizar casi cualquier incidente de la vida de Jesús, ya que siempre estaba dirigiendo su ayuda a necesidades humanas específicas. Estas historias deberían hacernos ver que debemos ser sensibles a las necesidades de los demás y no tratar de imponerles nuestra ayuda, sino también proporcionar la ayuda que realmente necesitan. Por otra parte, la forma en que vivimos nuestras vidas, la manera como manejamos nuestros recursos, todo esto habla de nuestra comprensión de Dios y nuestra relación con Él. Un ejemplo sencillo es el uso del lenguaje y el tono de voz. Esto transmite mucho sobre quiénes somos y la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Debemos tener cuidado de nuestro modo de hablar y asegurarnos de que no estamos haciendo mal uso de ese don. Al fin y al cabo, el discurso es una herramienta que puede ser usada para bien o para mal. Y debemos medir nuestras palabras y asegurarnos de que decimos las cosas de la mejor manera posible. Por último, Dios nos encomendó ese mismo trabajo, de convertir a sus enemigos en sus amigos, porque Dios estaba en Cristo trayendo al mundo de regreso de la hostilidad a la amistad con Él, sin contar sus pecados.
y dándonos ese mensaje para convertir, como ya dije anteriormente, a sus enemigos en sus amigos. La historia de Jairo es una historia muy interesante, hermano Anthony. Es una historia muy interesante que nos llama mucha reflexión. Vemos que Jesús está llegando a un pueblo y se acerca a uno de los principales sacerdotes, principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Tenía una hija muy enferma, estaba a punto de morir. Y Jairo le hace el planteamiento a Jesús, le hace la solicitud que vaya por favor a su casa con la urgencia del caso a curar a su hija. En ese lapso de tiempo, cuando Jesús se va dirigiendo hacia la casa de Jairo, una mujer, que no se da el nombre, que tenía muchos años con un flujo de sangre, lleva el objetivo de tocar el manto de Jesús. La multitud está apretando a Jesús. Ella está a cierta distancia. Trata de tocar a Jesús y yo me imagino que estira su brazo y toca el borde del manto de Jesús. En el acto, su enfermedad es sanada. Jesús se detiene y hace una pregunta que parece un poco ilógica. De hecho, fue ilógica para los discípulos por la respuesta que ellos dieron. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Uno de los discípulos le dice, maestro, la multitud te aprieta y tú haces la pregunta, ¿quién me ha tocado? Jesús sabía lo que había sucedido y da la explicación. Ha salido virtud, ha salido poder de mí. Mientras tanto, Jairo, cuya hija está enferma y se está muriendo, tiene una preocupación aún más grande, porque el maestro tuvo una interrupción, se detuvo allí a solucionar otro caso. Jesús le había dado unas palabras de consuelo previas a Jairo, le había dicho, ten fe. En la vida práctica, para nosotros, ¿qué lecciones nos pueden dar esta historia? ¿Y de qué forma nosotros reaccionamos cuando nos interrumpen en el ministerio? A veces pensamos que o vamos en camino hacia algo y sucede algo, hay una interrupción. ¿Cómo reaccionamos nosotros y qué lecciones basado en el contexto? Sí, es bastante interesante esta pregunta porque normalmente nosotros nos han enseñado a lo que es la planificación, establecer objetivos, conseguir los objetivos mediante algunos pasos y ello requiere cierta planificación. En este caso, Jesús tenía un plan aparente y de repente se encuentra en esta situación en la que se encuentra interrumpido por algo que nosotros ya lo hemos visto en la historia y él no reacciona como muchos de nosotros pudiésemos reaccionar. Normalmente, puedo decirlo por experiencia, sabemos que nosotros podemos en ocasiones desesperarnos cuando ocurre una distracción en el plan o cuando tu plan se ve interrumpido por algo externo. Pero en el caso de Jesús fue algo diferente. Jesús veía cada interrupción como una oportunidad para satisfacer la necesidad de esa persona y en esa persona podía haber un candidato para el cielo. Pero el asunto va un poco más atrás y es el hecho del plan. Hay un texto importante que podemos conseguir en Juan 5:30 donde decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y eso es algo que nosotros debemos entender. En ocasiones, el plan de Dios es superior a nuestro plan. Y si es superior a nuestro plan, cada interrupción en el plan que tú estableciste y se lo colocaste en manos de Dios, no significa un riesgo de fracaso. Todo lo contrario, significa una oportunidad para hacer una labor superior. Eso es algo que podemos aprender de esa historia. Correcto. Es interesante porque Jesús, como dice usted, el plan de Jesús en realidad, conociendo el futuro, no era sanar la hija de Jairo, era resucitar la hija de Jairo. De tal manera que esa interrupción, esa
corta interrupción, que fue aparentemente larga para Jairo en su desesperación, fue una manera para que Jesús mostrara su poder de una manera más firme, más real, y que Jairo quedara aún más convencido de quién era Jesús. Y eso es quizás lo que Dios desea para nosotros. Nosotros vemos las cosas bajo el control o bajo la dimensión del tiempo, que el tiempo no se detiene para nosotros, que si no lo hacemos hoy va a ser difícil hacerlo mañana, ¿verdad? Y tenemos dicho como que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque el tiempo se pasó y ya no lo puedes regresar. Pero Jesús, Dios, que no está regido por el tiempo, que es Señor del tiempo, tiene una planificación perfecta. Y lo importante es que dentro de la planificación perfecta de Jesús estamos incluidos todos los seres humanos. No hay ninguna persona que esté fuera de ese plan de salvación. Todos estamos incluidos. No era porque Jairo era uno de los principales de la sinagoga que Jesús le iba a prestar mayor importancia. Iba a dejar a todos los demás y le iba a decir a esta mujer que era muy pobre, que había gastado todo, mira, no tengo tiempo contigo ahorita, voy a atender la necesidad del más importante. Jesús le dio importancia a todos por igual. Y eso es algo vital para nosotros los seres humanos, que nos encontramos en este mundo lleno de dificultades y que vemos a un Dios, ¿verdad?, misericordioso, que está dispuesto a atendernos a cada uno. Pero la lección no nos deja allí. Vamos a tocar en este estudio varias historias interesantes también, como interrupciones, sí, como la del ciego Bartimeo y el paralítico de Betesda. Y para eso vamos a pedirle pues a Erika que por favor nos dé o nos muestre, nos narre esas historias. Ya regresamos. La primera historia, la del ciego Bartimeo, está registrada en Marcos 10, 46 al 52. Jesús, sus discípulos y una gran multitud se detuvieron en Jericó. Aquí Jesús ve sentado junto al camino a un ciego llamado Bartimeo. Tan pronto como Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, exclama: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Los discípulos de Jesús reprendieron al hombre y le dijeron que se quedara callado. Pero eso lo hizo clamar más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Bartimeo oye la detención de los pasos de Jesús y luego su voz maravillosa que le pregunta: «¿Qué quieres que te haga?». Marcos 10:51. La segunda historia, el paralítico de Betesda, se encuentra registrada en Juan 5, 1 al 9. En Jerusalén había un estanque llamado en hebreo Betesda. Allí la multitud se reunía esperando el movimiento del agua, ya que el primero que descendiera al estanque después de que el agua se agitara quedaba sano de cualquier enfermedad. Entonces, cuando Jesús pasó por allí, vio al paralítico que tenía 30 años que estaba enfermo. Y Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? En ambos casos, Jesús le preguntó a los dos enfermos qué deseaban, aun cuando era obvio lo que querían. Sin embargo, al hacer estas preguntas, Jesús le mostró que Él los escuchaba y que por lo tanto se interesaba en ellos. En muchos casos, la gente, tal vez más que ninguna otra cosa, sencillamente solo quiere a alguien con quien hablar, alguien que lo escuche, porque a veces poder hablar acerca de sus luchas puede ayudar a la persona a sentirse mejor. Así que presta oído a quien lo necesita. Tienes razón, Erika. Como cristianos debemos estar prestos a escuchar a todas las personas. Y con relación a la historia que ya nos comentó Erika de Bartimeo, Jesús le preguntó a Bartimeo algo como que también ilógico, ¿verdad? ¿Qué quería que le hiciera? Jesús le pregunta a Bartimeo qué quería que le hiciera. Ahora, nosotros cuando tenemos esa interacción con la comunidad, ¿verdad?, que es la iglesia llegando a la comunidad, ¿de qué forma podemos descubrir mejor las necesidades de nuestro prójimo en nuestra comunidad? ¿Será que si le preguntamos es mejor, o nosotros vamos a ir con un plan pensando qué es lo que nosotros
creemos que es lo que vamos a solucionar, ¿cómo podemos llegar mejor a esa comunidad? Creo que una de las mejores formas para poder llegar a tener este conocimiento sobre las necesidades de esa comunidad o de los individuos es mediante la comunicación o escuchar. La parte en la cual se le brinda la oportunidad a aquella persona que exprese parte de lo que ella está sintiendo, lo que está pasando, esto es importante. Primeramente porque mediante la comunicación se produce un crecimiento en la relación, tal vez la nueva que se está estableciendo, o si ya se estableció alguna vez algún contacto de amistad, comienza a crecer y a germinar una relación mucho más fructífera, cosa que se puede aprovechar justamente acercándose y presentando interés por la necesidad de esa persona. Si nosotros logramos buscar, escuchar a la persona, es muy probable de que comencemos a sorprendernos de todas las cosas que están pasando y de cuántas de ellas no nos estamos enterando simplemente porque no estamos dispuestos a abrir nuestros sentidos, a escuchar o a saber lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Esto es importante porque en la parte de la comunicación, esa persona puede mostrarnos cómo comienza a expresar sus propios sentimientos y emociones con respecto a su necesidad, y ya solo el hecho de poder escuchar a esa persona hace que esa persona logre descargar parte de esas presiones en otro, se siente comprendido. Por eso es que una de las mejores, quizá la más importante y fundamental para saber cuáles son las necesidades de los demás, es simplemente sentarse a escuchar. En una clase escuché que tal vez pudiésemos cambiar la frase a observar, que en ella incluye todos nuestros sentidos. Claro. Ahora, está bien ese consejo de que debemos ser observadores, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores observadores, ¿no? En ese amplio espectro? Eso, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? Primero, creo que debemos comenzar a despegarnos de nosotros mismos. Y esa es la clave fundamental que nos quiere enseñar la lección. Un elemento interesante en lo que es el servicio empieza con el desprendimiento o el sacrificio de algunas cosas que para mí son importantes para comenzar a tomar importancia a las necesidades de otros. Entonces, lo primero que debo entender es que si yo he deseado ser como Cristo y Cristo fue a servir, entonces yo debo venir a servir. Y si mi plan en esta tierra, el plan que Dios estableció junto con el que le había hecho a Jesús, también hay uno para nosotros, y yo comienzo cada mañana a dedicar un tiempo de mi parte o de todo el tiempo que Dios nos da para comunicarme con Él y preguntarle qué necesitas que haga hoy, entonces en ese instante va a pasar como ocurría con Jesús. Veía en cada persona un candidato para el cielo. Ahí yo voy a comenzar a comprender y a interesarme por esa otra persona, por lo que necesita la otra persona. Lo primero que debo aprender es a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de mi hermano y olvidarme, así sea un poco de mi tiempo, de mis propias preocupaciones. Y de seguro que nuestras preocupaciones van a tener solución, o nuestros problemas, nuestras necesidades, cuando comienzo a ver las necesidades de los demás. Nos sorprenderemos, de verdad, vuelvo a afirmar, el escuchar la gran cantidad de cosas que pasan otras personas y comenzaremos a ser más agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Salmo 139, versículos 1 al 4. Tiene algo importante para nosotros que tiene que ver mucho con la lección. Voy a pedirle a Erika que por favor nos explique, nos pueda leer y nos dé la explicación. Salmos, capítulo 139, versículos 1 al 4. Ya regresamos. Claro que sí, Ismael. Y querido amigo, si tienes una Biblia, acompáñame a leer la Santa Escritura en Salmos 139, 1 al 4, que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y el versículo 13 continúa diciendo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos conoce de forma íntegra, completa y total. No podemos escondernos de su presencia, porque Él conoce aún nuestros pensamientos y las necesidades más profundas de nuestro corazón. Gracias, Erika, por leernos Salmos capítulo 139, versículos 1 al 4. Mi hermano, ¿qué nos indica aquí la palabra de Dios en ese salmo tan maravilloso y en esos versículos tan hermosos? En este salmo, David es muy claro al expresar el conocimiento que Dios posee de nosotros. Tanto que él dice más adelante que Él nos formó, indicando así de que cada parte de nuestro cuerpo físico lo conoce con detalle, que aún nuestros pensamientos, antes de que lleguen a salir por nuestra boca expresados en palabras, Él ya los conoce. Esto indica un conocimiento completo de Dios. Lo interesante de todo este conocimiento que Dios tiene de nosotros es que Él aún así respeta la individualidad. De hecho, al final de ese salmo indica que David le está dando permiso a Dios, que aunque Dios conozca todo lo que pasa, David, él le dice, examíname y ve si en mí hay alguna perversidad y guíame por el camino recto. Eso quiere decir que Dios tiene el pleno conocimiento de la necesidad que cada uno de nosotros estamos pasando. ¿Cuán importante es entonces, así, ¿no?, como usted lo está expresando, Dios conoce hasta nuestro más íntimo pensamiento? Y podríamos decir que Dios entonces se coloca en los zapatos de nosotros los seres humanos. Siente nuestras necesidades, todo eso que nosotros inclusive muchas veces hasta no expresamos, Dios lo conoce. ¿Cómo nosotros podemos colocarnos en los zapatos de otros en lugar de entonces dar una ayuda desde una posición de supuesta superioridad? Sí, de hecho nosotros hemos estudiado en algunas lecciones anteriores la manera como Jesús o Dios logró meterse literalmente en nuestros zapatos. Creo que el único que puede y tiene la autoridad real para decir yo pasé por lo que tú estás pasando, yo siento lo que tú estás sintiendo, ha sido Jesús. Porque Él desciende y se coloca en un cuerpo. Y en ese instante comienza a identificarse con cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, Él no comenzó a mandar ayudas, aunque sí lo hacía en el momento de Israel. Él siempre quiso habitar en medio nuestro. De hecho, la construcción del tabernáculo lo indica. Entonces, Cristo nos dio un ejemplo de que la mejor manera de impactar a alguien es colocándote junto al lado de él, justamente a su lado. En el mismo nivel. En el mismo nivel. Porque muchas personas, lamentablemente, tal vez lo toman como limosna por superioridad. Y en una ocasión, una persona no conversa, por lo menos no lo confesó, llamado Arturo Uslar Pietri, él dijo, la única forma en que podamos ver a un hombre hacia abajo es cuando lo vas a ayudar a levantar. En otras palabras, no podemos sentirnos superiores a los demás simplemente porque tal vez no tengo esa necesidad, pero sí puedo colocarme a su lado para que no solo pueda suplir su necesidad, sea de hambre, sea de vestido, sea simplemente una necesidad emocional o la necesidad de ser escuchado. Debo colocarme a su lado para que de esa manera esa persona tenga la plena confianza de que tú no estás interesado en algo de ella, egoísta, sino que simplemente quieres llevarla a Jesús. Y en ese instante no estás llevando a alguien, estás llevando a un amigo. Y esa es la intención de colocarte no por encima, sino a su lado. Porque en esa forma, solo de esa manera,
es que se construye una verdadera amistad. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Dentro de la Biblia tenemos una historia muy interesante de una mujer que de hecho es como que la base para uno de los departamentos de nuestra iglesia, que es Dorcas. Sí. Dorcas de Jope. Esa mujer fue resucitada por Pedro. ¿Nos puedes contar un poco esa historia? Sí, bueno, la Biblia solo tiene no más de 5 versículos sobre ella y muy pocos sobre su accionar. Pero creo que no es visto hasta ahora, mientras estudiaba, a qué persona en la Biblia se le había dicho que abundaba en buenas obras. Eso quiere decir que ella era totalmente entregada al servicio de los demás. No solo en limosna, en buenas obras, tal vez alimentación, pero una de las cosas que más observamos era la parte de la vestimenta. Dorcas era una joven que se dedicaba al servicio de sus hermanos y de la comunidad, pero lamentablemente fallece. Y al morir, la iglesia sintió tanta la necesidad y su ausencia que fueron a llamar a uno de sus discípulos, a uno de los discípulos de Jesús, Pedro. Así que Pedro va a la ciudad, llega hasta donde está la casa de ella y ve un grupo de personas dolidas por lo que estaba pasando. Pedro pasa y la resucita. Él no. Ora y Dios le da la vida, le devuelve la vida a Dorcas. Lo interesante es que aparece allí, nos dice la lección, 2 grupos de personas, los santos y las viudas, donde indica que Dorcas no solo se limitaba al trabajo dentro de la iglesia, sino que salía y ayudaba a la comunidad, pero usaba las 2 cosas, 2 partes importantes, que era el trabajo hacia la comunidad y el trabajo dentro de la iglesia. Podríamos decir de que el fruto de una buena relación en la iglesia, de amor y de entrega entre todos, es un buen plan misionero hacia la comunidad, para suplir las necesidades de la comunidad. Sí, con relación a esa última frase que usted estaba mencionando, a la luz de la iglesia, ¿cómo podemos entender estos 2 versículos? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Voy a leerlos. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A la luz de la historia de Dorcas de Jope, a la luz del ejemplo de Jesús, ¿cómo podemos entonces nosotros como iglesia entender y aplicar estos versículos hacia la comunidad y dentro de nuestra comunidad de iglesia como tal? Es muy interesante la pregunta porque para muchas personas que están tratando de investigar cuál es la señal que nos puede mostrar cuál es el pueblo real de Dios. Y muchos han conseguido muchas, pero la Biblia dice una. Dice esta, la que acabamos de leer: en esto podréis comprobar que sois, o demostrar que sois mis discípulos. Y la señal para demostrar realmente que somos seguidores de Cristo, somos cristianos, es el amor entre nosotros. Solo de esa forma, la gente del exterior va a comenzar a entender de que en esa comunidad eclesiástica, religiosa, todos se aman. ¿Quién no quisiera pertenecer a un lugar donde siempre vas a estar comprendido, ayudado? Cuando tengas alguna necesidad, todos van a acudir a ayudarte. Ahora, cuando esto ocurre en nuestra iglesia, pasa como ocurre con una fuente. Jesús decía: es imposible que tú te conviertas en una fuente y la fuente se comienza a segregar agua sobre sí misma. Es imposible, comienza a salir hacia alrededor. Entonces, la clave fundamental no es tanto el planificar hacer actividades afuera, es empezar a encontrarme con Dios, que me dé su amor, que empiece a amar a mi prójimo, que empiece a amar a mi familia, a mis hijos, que sacrifique cosas por mí, para ellos, que comience a ver a mi hermano
Dice Filipenses 2, a veces hasta como superior a mí mismo, y comienza a ver de que cada una de las cosas que podemos tener son comunes. Lo que está padeciendo él lo puedo padecer yo. En ese instante la iglesia comprenderá y empezará a trabajar en amor hacia la comunidad. No serán simples operativos, no serán simples planes fugaces que ocurren hoy y ya mañana no se mantienen. Serán constantes y las personas afuera comenzarán a entender de que dentro de esa iglesia hay amor. Y de seguro de que de esa manera podremos predicar el evangelio, porque la señal principal, no, aunque será el sábado y muchas otras cosas, la que nos demuestre que realmente somos cristianos es si logramos amarnos unos a otros. Unos a otros, claro. La Biblia dice que Dios es amor. Sí. Y el que no ama No ha conocido a Dios, porque la naturaleza de Dios es amor. Erika, por favor, por último, coméntanos en Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 35. Claro que sí, Ismael. Leamos lo que registra Lucas 14, 25 al 35. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Al pensar en el proceso requerido para atender las necesidades de nuestra comunidad en forma efectiva, debes de pensar que eso exigirá mucho compromiso y tiempo. Por eso, la recomendación de Jesús para cumplir la misión es indispensable la planificación. Necesitamos tener una devoción ferviente y fiel a nuestro Señor y a su ministerio. Gracias, Erika, por leernos este hermoso pasaje donde nos muestra que Dios es un Dios de planificación. Vemos allí cómo las Sagradas Escrituras hacen unas comparaciones. Una persona que va a construir una torre, un rey que se va a enfrentar a otro y debe hacer una planificación. ¿Qué tiene que ver este pasaje, mi hermano, con el compromiso y la planificación que se necesita para cumplir la misión de la iglesia en este tiempo? Bien, hay una historia que leí de un hombre llamado Harry Miller. Él era un joven que se graduó en 1902 de la Universidad de Loma Linda como doctor. Y él desde muy joven, a pesar de haber tenido un buen promedio y que se le abrieron las oportunidades para el progreso dentro de la ciudad, él, tal vez extrañamente para muchos de afuera, decide irse como misionero a China. Y resulta que en China comenzó a trabajar como un doctor. Llegó a ser doctor del presidente de China y de su esposa. Pero al mismo tiempo, en las noches lo podían observar dentro de puentes, ranchos, en medio de mosquitos, viviendo con los pobres, intentando sanarlos también. Ahí vemos lo que es el sacrificio. El que no quiera, el que no se niegue a sí mismo y sacrifique algo o no algo, la Biblia no dice algo, todo. Entre ellos la vida, que lo es todo. El que no deje padre, madre, hermanos, amigos. Sí, Señor, por mí no es digno de mí. Por lo tanto, en este sentido el sacrificio es importante. El otro detalle importante
que lo revela en dos ejemplos, es la planificación. A la hora de construir, lo comparó con la construcción y lo comparó con una batalla. Con la construcción por el hecho de los recursos. Debemos aprender como iglesia a manejar bien lo que son los recursos financieros y los recursos humanos. Al mismo tiempo, establecer el tiempo en que vamos a establecer estos planes y pensar en grande. Tenemos un pequeño detalle en ocasiones, porque ya lo habíamos mencionado antes, nosotros como iglesia nos convertimos a veces en ocasiones como en iglesias operativas, proyectos comunitarios operativos, donde solo funcionan en un límite muy pequeño de tiempo, un día, 4 horas, 3 días, una semana, y luego la comunidad queda sin conocimiento o nadie se les atiende a la necesidad. En la lección, durante todo este tiempo que hemos estudiado, han aparecido muchos ejemplos de personas que han construido ministerios que se han sostenido en el tiempo. Esto es necesario. Esto es muy necesario. Con respecto a la guerra, incluye un aspecto diferente. El que se prepara para la guerra se prepara siempre para perder algo. Y aún así, para improvisar. Porque tú no sabes qué vas a encontrar en la guerra. Ningún general ha salido sabiendo qué va a enfrentarse. Aunque en ocasiones puede conocer el número, no sabe cuáles son las estrategias, las armas y muchas otras cosas. De la misma manera, nosotros en medio de nuestros planes pueden ocurrir en ocasiones interrupciones como la que aparecían en el caso de Jesús, lo primero que estábamos hablando. De Jairo. En el caso de Jairo, de Jesús y la mujer. En ese instante debemos confiar de que es Dios quien hace la obra. Si nosotros comenzamos a colocar nuestras vidas cada día en manos de Dios, como hacía Jesús, Jesús iba cada mañana, se dedicaba un tiempo para estudiar con su Padre, para escuchar la voz de Dios y que Dios le indicara qué iba a hacer en el transcurso del día, es muy probable de que nuestra vida comience a tener sentido, que es la frase de la sal. La sal le da el gusto, el sentido. Solo podemos tener eso cuando empecemos a entender de que no son los planes que yo tal vez establezca, sino los planes que Dios está estableciendo en mí. Los recursos, 2 Corintios 9, 6 al 11 dice que el que da más, recibe más. Que siempre Dios va a estar supliendo. Recordemos que esta obra no es nuestra, es una obra de Dios. Y Dios es el Dios de todos los recursos. Ahí está el ejemplo de la alimentación de los 5,000. Una pequeña porción de panes y peces alimenta una cantidad impresionante de personas. Dios colocará las personas con sus recursos dispuestos a entregarlos a la obra. Y esos recursos se van a multiplicar. Pero necesitamos sacrificio, planificación y entrega completa a la voluntad de Dios. Y de seguro que el impacto que vamos a causar va a ser grande, no será pequeño. Sí, Señor. Esa es la iglesia en acción. Esa es la iglesia en acción. Y aquel que es fiel, aquel que comenzó la obra va a ser fiel en terminarla. Amén. Esa obra de acción en cada uno de nosotros. En primer lugar, dentro de la iglesia, como hermanos, para después reflejar ese amor que usted estaba explicando, que es tan importante, que es necesario, que el mundo está esperando, porque de una manera u otra, el mundo asocia cristianismo con amor, con sacrificio, con honestidad y con todas esas características que tenía nuestro Señor Jesucristo y que muchas veces, tristemente, nosotros no estamos reflejando. Pero, para finalizar, deseado de todas las gentes, página 333 dice algo interesante, mi querido amigo, que quiero que tengas en mente y que puedas analizar durante esta semana. El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las necesidades espirituales. Si tú sientes una necesidad física, emocional, espiritual, no dudes en pedirle a Dios que pueda suplir esa necesidad. Y estoy seguro, estamos seguros, ¿verdad, mi querido hermano?, que Dios va a suplir todas esas necesidades. Él es fiel en hacerlo. Pero Dios va a utilizarnos a nosotros para poder suplir las necesidades de otros.
El Evangelio puede ser predicado por ángeles. ¿Quién no va a creer si se presenta un ángel? Se presenta un ángel y todo el mundo va a creer. Pero un ángel no tiene la experiencia que nosotros tenemos los seres humanos. No tiene problemas, no tiene dificultades, no puede vicisitudes. Por eso es que el mayor ejemplo al cual nosotros podemos acudir es nuestro Señor Jesucristo, que como usted explicaba anteriormente, estuvo aquí su tabernáculo, acampó entre nosotros y nos comprende. Vamos a terminar este hermoso estudio con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias porque nuestro Señor Jesucristo estuvo en medio de nosotros. Gracias porque a pesar de esas aparentes interrupciones, dentro del plan maravilloso de salvación, todos estamos incluidos. Todos los estatus sociales, todas las razas, todas las personas, Señor, estamos incluidas. Ayúdanos a comprender ese maravilloso plan de salvación. Ayúdanos a aceptarlo de todo corazón. Ayúdanos a ser parte de esos ingredientes como es la sal. Gracias, Señor, porque tú has dejado todo lo has dejado para mostrarnos tu amor y tu misericordia. Acompáñanos hoy y siempre y que podamos hacer lo práctico del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.